Listo. Buenas noches, compañeros. Les hablaré de las sensaciones y las percepciones. La sensación es el resultado de la activación de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central, que codifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes organismos sensoriales o sentidos, como es la vista, el olfato, el gusto, el tacto y el oído. La percepción es un proceso psicológico de integración de unidades significativas de determinados conjuntos de informaciones sensoriales. Percibir es la sensación consciente e inconsciente del percibir algo en el ambiente o internamente, lo que hace que llegue al sistema nervioso y asimismo da una información al cerebro. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos. A mí me correspondió el tema de la percepción ambiental. Vamos a hablar un poco. La percepción ambiental son entendidas como la forma en que cada individuo aprecia y valora su entorno e influye de manera importante en la toma de decisiones del ser humano sobre lo que le rodea. Entonces, en las percepciones ambientales podemos percibir las sensaciones, como los sentidos, el sentido del gusto, el sentido del olfato, el sentido de la vista. Ahí también van incluidos los sentimientos. Entonces, en las sensaciones miramos el estado de ánimo, y las percepciones, o sea, también podemos percibir la química que sentimos con algunas personas acerca de lo que estamos pensando, si estamos conectados o no, con, con ya sea el tema que las dos personas estén pensando. Entonces, ahí se incluyen los sentidos, como ya los mencioné anteriormente, que es el sentido del gusto, el sentido de la vista y los sentimientos, que es cuando una persona está de buen ánimo, entonces eso puede ser contagioso hacia otra persona y viceversa. Bueno, yo les voy a hablar acerca de los lóbulos cerebrales. Está el lóbulo frontal, el parental, el occidental y el temporal. Bueno, la parte externa del cerebro está formada por una capa arrugada llamada corteza cerebral. Los hemisferios del cerebro están formados por la corteza cerebral, que se divide en tres estructuras internas: el hipocampo, la amígdala y los glándulos basales. Los glándulos basales están implicados en una regulación de la función motora del hipocampo, está involucrado en aspectos de la memoria, y la amígdala está coordinada con las sensaciones de miedo y nervios. Cada hemisferio cerebral, bien sea el izquierdo o el derecho, está dividido en 4 lóbulos. Cada lóbulo coordinado tiene diferentes cognitivos. Estas funciones principales de cada lóbulo son la frontal,
que está dividida en procesos informativos de movimiento, atención, de planeación, de toma de decisiones, de habla, de regulación y de emociones, entre otras. Es por esto que los primeros signos de la demencia frontal son cambios de personalidad. Gracias. Estos son solamente algunas de las funciones principales. Cada lóbulo tiene muchas más. Los lóbulos cerebrales fueron nombrados por los huesos del cráneo que llevan los mismos nombres: frontal, parietal, temporal y occipital. Los lóbulos están definidos por arrugas o surcos prominentes que en humanos mantienen una posición relativamente similar de persona a persona. Existen otras dos regiones de la corteza cerebral que se puede considerar como lóbulos: la corteza cingulada y la corteza insular o ínsula. Gracias. Buenas noches. Dándole continuación al tema de los lóbulos, las funciones de ellos son: el lóbulo parietal es el encargado de integrar la información de los sentidos, como lo son el tacto, el gusto, la visión, la temperatura, la presión y el dolor que siente el ser humano. En el lóbulo occipital es el principal encargado de procesar la visión. Y el lóbulo temporal, él juega un papel fundamental en el procesamiento de la información auditiva, en reconocer el lenguaje y formar así la memoria. Y eso es todo. Bueno, aquí damos por terminado el tema de las percepciones. Voy a hablar un poco acerca del sentido del olfato. Entonces empecemos. El sistema olfatorio percibe las moléculas odíferas transmitidas por el aire. En el ser humano, los olores brindan información sobre el medio ambiente, los alimentos, animales y otras personas que influyen sobre la conducta alimenticia social. El sentido del olfato es el encargado de detectar procesos de olores y se ha calculado que el ser humano puede diferenciar más de 1000 olores. Entonces, uno de los ejemplos del sentido del olfato, ahorita no tengo quien me colabore para hacer el experimento, pero pues en el video pasado, como ya lo subimos, ahí quedó claro. Entonces, el sentido del olfato nos permite tan solo con oler el alimento bueno, o el olor que estamos percibiendo nos permite identificar qué es. Entonces, digamos, nosotros tenemos un jugo de maracuyá o un cloros, una botella de cloros. Entonces, tan solo con tan solo con percibir el olor, ya sabemos qué elemento es el que estamos oliendo. Voy a ponerles un video de ejemplos de sentido del olfato. Entonces, voy a compartir pantalla. Compañera, no se escucha. ¿Alguien sabe cómo hacer para que me suene?
Smile and Learn. Hoy aprenderemos cómo funciona el sentido del olfato. Los olores que podemos detectar son partículas o sustancias químicas que se encuentran en el aire. Estas partículas viajan por el aire y entran en la nariz por las fosas nasales hasta la cavidad nasal. En la cavidad nasal existen unos pelillos que se encargan de calentar y limpiar el aire. Esta zona está cubierta por una membrana mucosa que mantiene la nariz húmeda. A continuación, el aire ya filtrado pasa a la membrana olfatoria. En esta parte se encuentran unas células encargadas de recoger la información y enviarla hasta el nervio olfativo. El nervio olfativo lleva la información hasta el cerebro, que se encarga de reconocer y actuar ante lo que estamos oliendo. Una vez ha llegado la información al cerebro, este transmite las órdenes necesarias para reaccionar ante los diferentes olores. Vamos a ver un ejemplo. Si la nariz detecta olor a quemado, buscaremos la fuente del olor y nos pondremos a salvo. ¿Sabías que hay animales que pueden detectar muchísimos más olores que los humanos? Por ejemplo, los perros. Por eso son tan buenos rastreadores cuando alguien se pierde en el bosque. Y así es como funciona el sentido del olfato. ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Bueno, entonces, los sentidos son el conjunto de procesos neurológicos que nos permiten percibir estímulos del medio externo, es decir, captar información de lo que sucede a nuestro alrededor para desarrollar respuestas fisiológicas acorde a ello. Esos sentidos nacen de la interconexión de neuronas, estableciendo un puente entre los órganos sensoriales y el cerebro, que recibirá la información nerviosa y procesará y dará lugar a la experimentación de la sensación en sí. ¿Alguien quiere seguir? Bueno, vamos a continuar con el sentido del gusto. Bueno, el gusto. Los sentidos brindan información vital para poder establecer relación con el medio que habitamos y con los demás seres vivos. El ser humano cuenta con 5 sentidos: la vista, el gusto y el olfato, el oído y el tacto. Me tocó el sentido del gusto. El sentido del gusto es aquel que permite percibir el sabor, una función básica y necesaria para poder subsistir. Los sabores son reconocidos en la lengua a través de las papilas gustativas, las cuales pierden su capacidad de detección con el paso de los años. Ese sentido juega un papel muy importante en la nutrición, ya que gracias al gusto se seleccionan los alimentos según los placeres derivados de su consumo. Es decir, cada persona va formando un patrón alimenticio de acuerdo a los sabores que le parecen más agradables y elimina aquellos que le disgustan. Además, el gusto es un gran auxiliar de la digestión, ya que por medio de las sensaciones agradables que se perciben con ese sentido, se estimula la secreción de saliva y jugos gástricos que sirven para digerir los alimentos. En ocasiones también ayuda a recordar ciertos acontecimientos. Se relaciona el sabor de determinado alimento con alguna experiencia previa que se haya visto con él, ya sea placentera o desagradable, pero que determina la sensación en el futuro. ¿Cuántos sabores existen? Existen 5 sabores: el dulce, el salado, el amargo y el ácido. Bueno, el sabor en los alimentos es resultado de una combinación de estímulos sensoriales: el gusto, el aroma, el olfato, la temperatura y la textura. Por ejemplo, la congestión nasal, cuando tenemos gripa, que probamos algún alimento, siempre decimos, pero ¿por qué siento eso como tan diferente a cuando estoy normal? Digamos, sin gripa, sino algo que tiene que ver con el olfato. Pues porque el olfato y el gusto van unidos. Si lo que dice nuestra compañera, si nosotros percibimos algún olor, inmediatamente se va para el cerebro y disgustamos mejor los alimentos, ¿sí? Finalmente, las personas muestran mayor predilección hacia sabores dulces y salados y son más sensibles a los ácidos y amargos, los cuales es un factor de protección natural del organismo, ya que la mayoría de las sustancias dañinas suelen tener estos sabores, lo que evita su ingestión.
Bueno, yo vi un video donde nos explicaba que si nos tapamos la nariz y probamos algún alimento, vamos a sentir, sí tenemos, digamos, el sabor y el gusto, porque digamos que la memoria reconoce esos sabores porque lo hemos venido pues probando desde antes, ¿sí? ¿Desde cuándo nosotros adquirimos ese gusto? Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Por medio de que de la leche materna, el bebé empieza a desarrollar su sentido del gusto. Listo, compañeros. Bueno, el sentido de la vista. El sentido de la vista a lo largo de la historia, pues este ha sido uno de los sentidos que más ha evolucionado. Este, este nos permite poder captar, interpretar información visual, como lo es la luz, el color, la forma, la distancia, la posición o movimiento de un objeto. Su órgano principal o receptor es el globo ocular, o sea, el ojo. Y este se encuentra alojado en las cavidades orbitarias. Tiene una anatomía muy compleja, la cual está compuesta por la esclerótica, la coroides y la retina. También tiene el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo y la córnea. Bueno, gracias a esto pues, podemos visualizar todo lo que vemos y poder así tener una percepción de si un objeto lo tenemos cerca. Nuestro cerebro puede asociar lo que estamos viendo con, con objetos que ya tenemos guardados en la memoria para así poder reconocerlos más fácilmente. Bueno, a mí me tocó el sentido del oído. Las sensaciones auditivas del ser humano son demasiado complejas y se desarrollan en 3 procesos. La primera es captación, procesamiento de las ondas sonoras. La segunda es convención de la señal acústica e impulsos nerviosos que transmiten al cerebro. El tercero es el procedimiento neural de la información codificada que se va al cerebro. La vía auditiva se va por la vía aferente que refleja diferentes niveles de análisis de la información captada. Eferente se da en vías paralelas diferentes involucrando una diversidad de neuronas y transmisiones que forman una serie de procedimientos
auditivos y beural. La beural es el procedimiento central, empiezan las neuronas del ganglio. Les voy a proyectar un video donde muestran bien el concepto que les acabo de dar. Y lo pegamos. Aprenderemos cómo funciona el oído. ¿Cómo convierto el sonido, compañeros? Ahí se estaba escuchando. ¿Sí se estaba escuchando? Sí. Ah, no, ya no. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. ¿Me pueden explicar cómo compartir sonido, por favor? Es que se te escucha por ratos el video. A veces sí, a veces no. Se comparte el audio desde este celular y se escucha feo. ¿En qué estás compartiendo en el computador? ¿Vale? Y Entonces cuando vaya a dar, o sea, quite el compartir pantalla y vuélvalo a hacer. O sea, deje de compartir pantalla. Entonces, haga entonces en la flechita que está hacia arriba, usted la va a tocar cuando toque. Hoy aprenderemos cómo funciona el Listo. oído. Los sonidos son vibraciones del aire que producen ondas. Estas entran al pabellón auditivo y luego viajan por el conducto auditivo. A continuación, las ondas llegan hasta el tímpano, una membrana parecida a un tambor que vibra con la llegada del sonido. Conectados al tímpano se encuentran los tres huesecillos del oído: martillo, yunque y estribo. Con la vibración del tímpano, los huesecillos se mueven y envían las ondas a la cóclea. La cóclea transforma estas ondas en señales eléctricas y las envía al cerebro a través del nervio auditivo. En el cerebro, estas señales se perciben como sonidos que podemos reconocer y entender. Por ejemplo, reconocemos el sonido de una ambulancia y lo interpretamos como una situación de alarma. ¿Te ha gustado el vídeo? Tenemos muchos más. Suscríbete al canal de Smart. a con-
En el video podemos observar cómo el sonido de la música calma al bebé. No pude meter todo el video junto, pero el bebé estaba llorando, entonces lo que quiero mostrar es al escuchar los sonidos de la canción, cómo se puede tranquilizar, cómo le llega la información de animación al cerebro a pesar de que está tan pequeño. En el video se puede observar cómo un sonido tan fuerte llega, o sea, cómo el cuerpo lo percibe y cómo llega al cerebro que de una vez se despierta. Eso puede ocasionar también, se puede ocasionar en el miedo. La cual pasa por la amígdala y llega la información al cerebro, que son sensaciones y percepciones del sentido que a mí me tocó, que fue el oído. Bueno, finalmente, como sabemos, el sonido es un sentido demasiado importante, ya que diariamente estamos rodeados de sonidos. Es más, nunca dejaremos de escuchar sonidos mientras tengamos ese sentido despierto, por decirlo así, ya que hasta nuestro cuerpo genera sonidos. No, o sea, si estemos supremamente en silencio, podemos escuchar sonidos de nuestro cuerpo. Con frecuencia escuchamos sonidos en nuestro alrededor interior. Es un sentido muy importante porque, como bien sabemos, está relacionado con el lenguaje de una persona. También nos permite tener esas experiencias conscientes desde pequeños. El sentido del oído también es muy importante para mantener el equilibrio en una persona. Bueno, Lo que les hablaba del yo sé equilibrio de que esta cada uno forma, teníamos que esto es demostrar un muy importante experimento. Yo en porque este estimula el momento no movimiento del puedo cuerpo porque estoy de la sola, persona. pero como lo dije, entonces no sé si busco uno por internet, pero básicamente el experimento es como el de la vez pasada, o sea, uno se tapa los ojos y tan solo con poner diferentes olores ya la persona percibe qué alimento es o qué bebida es o qué es lo que está oliendo, qué es lo que está percibiendo. Entonces no sé si ya finalizamos la reunión, alguien tiene algo más que aportar, algo que se les haya escapado. Sí, compañeros, les quiero mostrar un momentico un video, ¿me lo permiten? Les comparto pantalla. Karen, se te fue sin audio. Si quiere yo le ayudo, envíeme por favor el link y yo le comparto acá.
Compañera, ¿se escucha? Smile and Learn. Hoy aprenderemos el sentido del gusto. ¿Has notado el sabor salado de las palomitas? ¿O el ácido de un limón? ¿Por qué los alimentos tienen sabores diferentes? Todo esto ocurre gracias al sentido del gusto. El sentido del gusto nos permite identificar y conocer los sabores de los alimentos. La lengua es el órgano responsable de la percepción del sabor. La lengua está cubierta por las papilas gustativas, que se encargan de recoger la información sobre los diferentes sabores y enviarla al cerebro a través de los nervios gustativos. Hay varios tipos de papilas gustativas que se agrupan en distintas partes de la lengua. Los sabores básicos que recogen las papilas gustativas son 5: dulce, salado, amargo, ácido y umami. Sí, has oído bien. Umami se utiliza para definir a los alimentos que son muy deliciosos. El sabor dulce se percibe en la punta de la lengua. El sabor salado en los bordes. El sabor amargo en la parte posterior, cerca de la garganta. El sabor umami en el centro. Y el sabor ácido en los laterales y en la parte inferior. Existen muchos matices y sabores que se producen por la combinación de estos 5. ¿Sabías que el sentido del olfato también participa en el sentido del gusto? Por eso, cuando estamos resfriados, nos parece que los alimentos tienen menos sabor. ¡Qué curioso! Imagina que nos comemos esta fruta. Cuando llega a la boca, las sustancias químicas presentes en la manzana se ponen en contacto con las papilas gustativas que están en la lengua. Las papilas gustativas pasan esta información al cerebro a través de los nervios gustativos. El cerebro se encarga de reconocer el sabor y además es capaz de decidir si nos gusta o no. ¡Mmm! Esta manzana es muy dulce. ¡Me encanta! ¡Oh! Este limón está muy ácido. ¡No me gusta! Cada uno de nosotros apreciamos los sabores de forma diferente. Por eso un mismo alimento puede gustar a unas personas y disgustar a otras. El sentido del gusto también nos ayuda a proteger nuestra salud de alimentos en mal estado. Si el sabor es malo, el cerebro enviará señales para que dejemos de comerlo. El sentido del gusto es increíble y esencial para nuestra vida, ¿no te parece? Gracias, compañera. Ok. ¿Quién sigue? Bueno, yo les voy a hablar acerca del sentido del tacto, el cual pues vamos adquiriendo desde que somos muy pequeños porque vamos tocando objetos a nuestro alrededor. El tacto lo podemos definir como el sentido que nos permite crear conocimiento sobre la dureza, la calidez y la textura de algún objeto. Entonces les voy a compartir pantalla sobre un video del tacto.
que es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la aspereza o la suavidad, la dureza, etc. Y esto se logra al entrar en contacto con la piel, que es el órgano más extenso del cuerpo, y está formada por 3 capas: la epidermis, la dermis y la hipodermis. Bien, vamos a adentrarnos a la conducción del tacto propiamente. Cuando hay un estímulo sobre la piel, como la presión, la temperatura, etc., se produce un cambio en los receptores cutáneos iónicos, que va a generar un potencial de acción que se transmitirá de neurona a neurona hasta llegar al lóbulo parietal del cerebro. En la piel encontramos 3 tipos de receptores, de acuerdo a lo que perciban. Están los mecanorreceptores, que responden a estímulos mecánicos, los quimiorreceptores, que responden a estímulos químicos, y los termorreceptores, que responden a estímulos térmicos. Dentro de los mecanorreceptores están, por ejemplo, los corpúsculos de Meissner, que se encuentran en áreas sensibles como labios, yema de los dedos, pezones, palma de las manos, y especialmente en zonas donde no hay pelo. Están asociados con la capacidad de leer el lenguaje braille, por ejemplo, o disfrutar de un beso. Permiten reconocer la zona del cuerpo tocada y permite identificar la textura de los objetos que están actuando como estímulos. Encontramos también como mecanorreceptor a las células o discos de Merkel. Las células de Merkel se ubican en la capa germinativa y se asocian a las células epiteliales por medio de desmosomas. Están concentradas predominantemente en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Su función consiste en actuar como receptores sensitivos ante la presión, desviación mecánica del tejido y desplazamiento. Encontramos también los corpúsculos de Pacini, que son elipsoidales y poseen una cápsula compuesta por numerosas capas de células de tejido conectivo aplanadas. Se localizan en el tejido conectivo subcutáneo y son especialmente numerosas en las manos y en los pies, en el mesenterio, el páncreas y los órganos sexuales. Estos responden a las vibraciones y a la presión mecánica y envían información acerca del movimiento de las articulaciones. Dentro de los quimiorreceptores están las terminaciones nerviosas libres, también llamadas nociceptores, que se reparten por la mayor parte de la superficie corporal, ya que son dendritas ramificadas entre las células epiteliales especializadas en la recepción del dolor. Dentro de los termorreceptores están los corpúsculos de Ruffini, que son terminaciones nerviosas receptoras del calor y son alargadas y sensitivas y se hallan distribuidas en la dermis y en la región subcutánea. Y están constituidas por finas fibras de colágeno que terminan en una especie de botón. Los corpúsculos de Krause, por su parte, son sensibles al frío y se ubican en especial en la lengua y en los órganos sexuales. Son dendritas ramificadas y encapsuladas en una cavidad con forma de bulbo. Bueno, chicos, espero que les haya quedado claro y estamos a disposición para responder las dudas que surjan al respecto. Que tengan linda tarde. Bueno, ahora les voy a mostrar unos experimentos para ver cómo reacciona el sentido del tacto. Bueno, en este recipiente tenemos agua caliente, en este tenemos agua tibia y en este tenemos agua totalmente fría. La idea es meter la mano al tiempo en este y en este durante 30 segundos y después meter las dos al tiempo en este recipiente para ver cómo reacciona.
Bueno, lo que pasa es que la mano que estaba en el recipiente con agua caliente, al meterla en agua tibia, se siente como se duerme la parte del dedo y no se puede movilizar muy bien. Mientras que la otra mano que estaba en agua tibia y se pasa a agua fría, no le pasa absolutamente nada. Bueno, ahora me van a vendar los ojos y me van a pasar una serie de objetos y yo tengo que adivinar qué es con el tacto. ¿Es un plátano? ¿Eso es un marcador? Sí. Una jeringa. Sí. ¿Un libro? Sí. Listo, ya con esto finalizo mi sentido. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? ¿Quiere compartir su experimento o ya no? Listo, si damos por terminada nuestra pues investigación y como les contamos el sentido que son tan importantes, entonces creo que ya dar por terminada la reunión. Qué pena con ustedes, pues ya tengo el video grabado del experimento, entonces para ver si me permiten proyectarlo. No sé, ¿qué opinen? Sí, dale. Sí, háganle. Ok, voy.
Bueno, pues ya les voy a compartir, pero es como les había mencionado antes, pues se muestra una serie de imágenes a un sujeto y pues se analiza y se le pregunta al sujeto qué siente al ver distinto tipo de imágenes, cuál es su reacción física y pues qué se observa del sujeto. Y yo loco por besarte, shorty, un culo bien grande. No se escucha. No, no se escucha. Ah, No te escuchan. no, no. Ay, man. ¿Listo? Bueno, chicos, yo encontré el video experimental de la clase pasada, o sea, de la reunión de Meet que ya habíamos tenido la clase pasada, entonces no me parece conveniente como proyectarlo, ya que son dos videos diferentes, o sea, es el mismo video experimental, pero voy a compartir pantalla para que lo puedan ver nuevamente y quede aquí en esta reunión. Vamos a actuar bajo la presunción de la buena fe, ¿no? Entonces, yo le voy a desacomodar lo que le tengo aquí puesto, ella va a cerrar los ojos y yo le voy a poner a oler en diferentes sitios cada cosa y ella va a identificar qué es por medio del olfato. Entonces empecemos. A ver. Ujú. Jugo de maracuyá. ¿Cómo sabe que es jugo de maracuyá? Porque huele a maracuyá. Por el olor a la maracuyá. Listo. ¿Y qué olor percibes? Ácido, dulce, amargo. Ácido. Mira. Esmalte. Alcohol. Listo, entonces el sentido del olfato es el responsable de percibir y procesar los olores. El órgano del sentido del olfato es la nariz y los olores penetran por las fosas nasales que tenemos a los lados de la nariz. ¿Alguien más tiene algún aporte o damos por finalizada la reunión? Qué pena, compañera. Valentina Ochoa, pues me va a hacer el favor de compartir el video, pues ya que me indican que pues no se escucha. Vale. Buenas noches, mi nombre es Sebastián Ramos Fuentes y les voy a hablar acerca de la percepción visual. La percepción visual es el proceso activo con el cual el cerebro transforma la información lumínica que recibe.
Pero ustedes están No se viendo el ve. video. No, no estoy viendo. Si quiere me pasan el link y yo por fin. Muy buenas noches, mi nombre es Sebastián Ramos Fuentes y les voy a hablar acerca de la percepción visual. La percepción visual es el proceso activo con el cual el cerebro transforma la información lumínica que recibe por medio del ojo en una recreación externa. La percepción visual es la interpretación o discriminación de los estímulos externos visuales que se relacionan con el conocimiento previo y el estado emocional del individuo. Desde la percepción neuropsicológica, esta se define como el proceso cortical, el cual resulta de una experiencia sensorial subjetiva. Ella es potencialmente significativa y reconocible. El concepto de percepción visual se refiere a la capacidad de reconocimiento de los objetos en función de su forma, patrón y color. La información que es recibida por los ojos llega al cerebro, donde es procesada. Se conocen unas 30 áreas visuales localizadas en los lóbulos occipitales, parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Cada área extrae diferentes tipos de información de la señal de entrada visual, desde los rasgos más elementales como la frecuencia espacial, orientación y contraste, áreas del lóbulo occipital, hasta los rasgos más complejos, tales como el movimiento, el color, la forma, los objetos propios de las regiones parietal, temporal y frontal de la corteza cerebral. Vamos a hacer un experimento de la percepción visual, el cual consiste en mostrarle una serie de imágenes al sujeto para que éste nos diga qué percibe de la imagen y pues notar qué características aparecen en el sujeto después de ver cada imagen. A continuación se le mostrará al sujeto las imágenes y él describirá qué percibe a través de cada imagen. ¿Qué percibe de esa imagen? Esa imagen me da paz y tranquilidad. El sujeto se nota calmado. ¿Y esta qué le transmite? No sé, como mala vibra. La siguiente, ¿qué le transmite? Ternura. La siguiente, Ternura también. el sujeto se ríe, se nota alegre. La siguiente, Ternura. el sujeto sigue alegre. Siguiente, Más ternura. el sujeto se nota alegre aún. Siguiente, ¿qué le produce esa imagen? Hambre. El sujeto manifiesta que le siente hambre. La siguiente, Más hambre, como antojos. ¿y esta qué le produce? Asco. El sujeto manifiesta asco y se nota en su cara. ¿Y esta qué le produce? No sé, como fastidio. El sujeto manifiesta cara de asco. ¿Y esta qué le produce? Asco también. Se manifiesta desconforme al ver la imagen. ¿Y esa qué le produce? Como tristeza, asco. El sujeto manifiesta una cara de desconcierto. La siguiente, ¿esta qué le produce? Impacto. El sujeto se manifiesta impactado al ver esta escena fuerte. Uy, no, impacto también. El sujeto reacciona de manera También. mala al ver estas imágenes. La siguiente.
Bueno, en este ejercicio se manifestó que la reacción que tenía el sujeto al ver una serie de imágenes diferentes, las cuales iban desde tranquilidad, alegría, hambre y asco y repudio. En esto consistía el experimento en ver la reacción del sujeto y cómo sus expresiones faciales se iban a relacionar con lo que estaba viendo. También podemos analizar las expresiones que el sujeto ponía en su rostro, las cuales eran dadas de forma involuntaria, ya que su cerebro le mandaba estas serie de reacciones, una forma en que se asociara lo que ella ya conocía de estas imágenes. Listo, entonces con este último video damos por finalizada nuestra pequeña intervención acerca de los temas que nos correspondió a cada uno.